El programa económico para 2011 ya está en el Congreso. Fue entregado recientemente por el secretario de Hacienda al presidente de la Cámara de Diputados y vamos a hablar de este tema con el doctor José Luis de la Cruz, quien es director del Centro de Investigación en Economía y Negocios del Tecnológico de Monterrey, Campus Estado de México. Doctor de la Cruz, gracias por estar aquí. Gracias por la invitación. Al contrario, ¿cuál sería la característica o las características principales de este paquete que llegó al Congreso recientemente? Me parece que en general podríamos calificarlo de un paquete inercial, es decir, conserva la estructura fundamental del año pasado. En materia de ingresos no tenemos cambios sustanciales. De hecho, lo que se está viendo es que preserva la estructura de impuestos, preserva de alguna forma la dependencia que tenemos hacia los ingresos petroleros, y en materia de gastos fundamentalmente me parece tiene dos limitantes importantes. La primera es que no existe un esfuerzo sustancial en reducir los gastos que no son productivos, es decir, aquellos gastos corrientes, fundamentalmente los asociados con lo que tenemos que erogar para los servidores públicos, y en la parte de infraestructura, ahí lamentablemente existe una limitante que es una reducción importante en la materia de infraestructura, particularmente en comunicaciones y transportes. La parte carretera sufrió un retroceso relevante, fundamentalmente la que va dirigida a aquellos lugares más, digamos, pobres del país, que son las carreteras rurales y alimentadoras. En este sentido, me parece que el presupuesto que se ha propuesto tiene que ser revisado con lupa en la Cámara de Diputados, en la Cámara de Senadores, para que se puedan hacer modificaciones y podamos transformar este paquete inercial en uno que sea más propositivo para el país. Llama la atención este tema que comenta relacionado con la infraestructura. El gobierno ha dicho que este es el sexenio de la infraestructura, pero curiosamente seguimos viendo todavía subejercicios presupuestales en el gasto que se dan sobre todo en la SCT, en el tema de infraestructura. ¿Cómo entender esto? Que no solamente se le están recortando recursos a la infraestructura, sino que también hay subejercicios. Se aprueban los recursos, pero no se ejercen. Me parece que ese es un punto muy delicado que no se pudo subsanar a lo largo del sexenio. Básicamente lo que tenemos es, en el presente año, un ejercicio de gasto en capital inferior al del primer semestre del año pasado, cuando los comparamos en el mismo periodo de tiempo. Esto ya señala una primer limitante. Como muy bien señala, es dinero que se aprobó, pero que no se ejerce. ¿Por qué no se ejerce? Porque desde el proceso de aprobación muchos de los programas no cumplen con las características de viabilidad técnica, financiera, de impacto ambiental, de impacto económico, y entonces cuando se quieren poner en marcha, pues se enfrentan muchos severos problemas para poder ser implementados. Evidentemente que toda la regulación que hay, en donde los servidores públicos también deben de cuidar no incurrir en faltas porque pues, hay una sanción de por medio, es otra limitante. Sin embargo, esto lo que nos señala es que si nosotros secamos a Pemex del ejercicio del gasto en infraestructura, por ejemplo, en el primer semestre de este año, lo que tenemos es que del 100% de lo aprobado, en la mitad del año apenas se han ejercido algo así como 20% de los recursos, lo cual señala que en general el aparato burocrático de México no está preparado para ejercer gasto realmente productivo, y en donde sí va a tiempo pues es en el gasto corriente, porque ese prácticamente lo tiene que erogar día con día, y entonces tenemos una ambivalencia importante. Tenemos recursos, tenemos programas, pero lo que no tenemos es la capacidad de ejercerlos, y es justamente ahí en donde parece debemos de avanzar. Esto va en detrimento también del crecimiento de la economía, ¿no? En este paquete se nos dice que el crecimiento estimado de la economía para este año va a ser de 4.5%, pero el próximo año de 3.8%. Quiere decir entonces que este programa económico no cuenta con las herramientas suficientes para, digamos, para lograr un crecimiento sostenido en el mediano plazo. Algo que me parece que debe de quedar muy claro es que el crecimiento económico en México está supeditado al sector privado. Si ponemos de relieve, por ejemplo, que en 2008 el gasto aprobado para ese año generó un incremento en valor agregado de menos 0.8%, es decir, no tuvo impacto productivo, de lo que podemos adelantar es que en general el gobierno federal tiene que modificar de manera muy seria, muy importante, cómo está gastando, porque su impacto productivo es realmente muy bajo, a pesar de ejercer recursos billonarios, cerca de 2.5 billones de pesos en cada año. Y evidentemente también una gran pregunta es, ¿qué va a pasar con el empleo? O sea, si entonces el gran generador de crecimiento es el sector privado, no el sector público, pues también no hay muchas expectativas en materia de empleo. Efectivamente, lamentablemente me parece que el resto de 2010
y el primer trimestre de 2011 ya nos van a arrojar nuevas cifras no tan positivas en materia de empleo. Evidentemente que el siguiente daño es la calidad del mismo. Creo que debemos hacer una modificación importante en el paquete presupuestal, un impulso realmente a la iniciativa privada, a la productividad, porque si no logramos tener estos nuevos motores de desarrollo, en general no nada más vamos a sufrir en materia de generación de empleo, sino en el deterioro que se ha visto en la calidad del mismo. Gracias al doctor José Luis de la Cruz, director del Centro de Investigación en Economía y Negocios del Tecnológico de Monterrey, Campus Estado de México, y gracias a ustedes, amigos de Barra de Opinión.